Si les parece, vamos siguiendo. No se está transmitiendo ahora, ¿no? No. Ah, ¿estás grabando? No, como quieras, no molesta. No, lo único que se iba a transmitir eran las plenarias, los paneles. Bueno, el tema en discusión son los puntos 10 y 11. Así que sigue abierto la lista de oradores. Buenas. Quería hablar sobre las opiniones que tengo con respecto a lo que habían dicho algunos oradores anteriormente, que como Franja Morada concordamos totalmente con la utilización adecuada del presupuesto que se le da a la facultad, pero también a su vez repudiamos totalmente el recorte presupuestario que se dio y que ya acumula para el año 2023 un 20,5%. Bueno, eso es todo. Creo que había alguien más antes del intervalo que quería hablar, no me acuerdo. Ah, ahí está. Bueno, yo quiero retomar algo que decía Guille respecto de generar recursos para la universidad, para las facultades. Mi novia en particular es docente y trabaja en la Facultad de Veterinaria de La Plata, y ella está en un laboratorio. Y ellos generan un suero, ¿sí? Para análisis que venden a laboratorios privados. Eso, en ese caso, sí, es muy puntual, muy particular, en volumen artesanal, pero le genera recursos para la compra de equipamiento y demás de ese laboratorio. Ahora, nosotros, como UTN, estamos en un nicho, ¿sí? De mercado, como diría acá el señor decano, digamos que es el que más recursos genera. Entonces, estamos en una situación donde la sociedad, digamos, las empresas necesitan del aporte tecnológico. Entonces, es una oportunidad que creo que va a durar muchos años y que podemos aprovechar para autofinanciarse, o sea, para autofinanciar las facultades, con el desarrollo de ¿qué? De tecnología. ¿Y de qué manera podemos vender esa tecnología? Bueno, ese es un laburo que tienen que hacer los departamentos, pero creo que tenemos que poner la conciencia, en la conciencia de todos, que tenemos que empezar a brindar servicios tecnológicos en las diferentes áreas a la industria. No es tan difícil. Tal vez hay que pasar ciertos pruritos o ciertas cuestiones del lenguaje para poder ponerlo en acción, y eso va a generar recursos genuinos, libres, que permitan el desarrollo de cada una de las facultades, que te permitan tener mejores becarios, que te permitan tener mejores laboratorios, que te permitan desarrollarte tecnológicamente como institución para poder tener mejor educación. Yo creo que es progresivo, creo que todo eso es positivo, simplemente tenemos que dar el paso para que pase, nada más. Sí, ahora voy a hacer de pedir la palabra más que de microfonista. Perdón, Guillermo. No, con respecto a eso quería comentar algo que por ahí no suena simpático, pero hay que tener cuidado con respecto a la función fundamental de la universidad y con respecto a vender trabajos a terceros, que sé que es, o extensionismo, que también está en otro de las aulas que se está debatiendo, es hasta dónde encontrar el límite con
la parte, digamos, de la competencia desleal precisamente con nuestros egresados. Porque muchas veces brindamos servicio con respecto a cosas que rozan con la parte, digamos, competencia y con la comercialización por ahí de la parte por ahí de consultoría o de cosas que hay una fina ahí línea que hay que respetar y no perder el objetivo fundamental de la universidad, digo, que es precisamente la parte académica. Y sí coincido con Ramón que hay que exigir y que los presupuestos vengan de quien tienen que venir, más allá de que busquemos una forma de mejorarlo, pero no perdamos el objetivo fundamental, que es no derivarnos, digamos, a convertirnos nosotros en consultora. Bueno, para acá está Guillermo. Guillermo y después allá. Sí, después de nuevo para allá al fondo también. Vamos. Bueno, sí, es un debate. Primero, para poner los laboratorios a disposición de lo que llamamos servicios a terceros, hay que discutir. Bueno, a ver, hay una discusión interna. A mí me pasó, yo fui 8 años secretario de Extensión Universitaria, había que discutir muchas veces fuerte con algunos directores de departamento porque no querían poner el laboratorio para realizar algún servicio tercero. Entre otras cosas porque eso desnudaba que el que manejaba el laboratorio tenía una dedicación exclusiva y venía 3 horas por día a trabajar a la facultad. Que esa es la que es la 11, ¿no? Porque muchas veces, porque es lo que llamamos la columna cuarta, pero después lo vemos cuando hablemos de la 11. Entonces ahí había una discusión. Y después es cierto que hay que regular que no termine siendo una cuestión mercantilista, digamos. Pero también, acá yo voy a dar un dato. Esta facultad recibe un presupuesto que nominalmente está entre el 12,5 y el 12,80 en la distribución general del presupuesto de lo que llamamos inciso 1 y 5. Bien, ahora, con ese dinero nosotros cubrimos entre un 60 y un 70% del gasto total de la facultad. La pregunta es, ¿de dónde sale el resto? Y eso no solo le pasa a Buenos Aires. Obviamente que hay muchas diferencias a nivel nacional. De nuevo, es la 11. Pero es difícil, y yo estoy seguro que la generación de producidos propios es una salida. Porque si nos quedamos en la protesta de que no nos alcanza el presupuesto, bueno, el aula magna seguiría estando despintada. Eso es así. Y seguiría teniendo las luces quemadas y oxidadas y así. No hay alternativa. O salimos a buscar recursos y en esto nosotros somos cuidadosos de lo que planteabas de quitarle trabajo a los graduados, porque nosotros en general hacemos mucho trabajo con el Estado. O sea que en realidad es una cuestión de bolsillo derecho o bolsillo izquierdo. Pero nosotros somos consultora del Estado desde el año 2002, por un decreto del entonces presidente Duhalde. Entonces, eso nos sirve para generar recursos. Tratamos de evitar esta cosa de competir contra nuestros graduados. Esa es la lógica, pero bueno, también es cierto que a la facultad la tenemos que sostener. Por ahí habían pedido la palabra. Buenas. Yo, para completar lo que dijo mi compañero, también quiero aclarar que cuando se nombró o se
puso este recorte presupuestario, tanto las agrupaciones estudiantiles como las instituciones tomaron acciones de mansedumbre total y no tenemos que seguir en ese periodo. No podemos renunciar a la lucha del presupuesto y estoy completamente de acuerdo con él. Tenemos que exigir que se nos dé lo que nos corresponde. No podemos tomar caso omiso de este asunto. Eso es todo. Y ahí voy, Esteban. Lo manejo yo el micrófono, así que corto un cachito. No, respecto a eso, Guillermo, yo lo que me refiero es no hacerlo, sino que ver cuál hacer. Porque hay, digamos, cosas inherentes que precisamente es donde la universidad está a la vanguardia de un montón de cosas y puede, digamos, también combinarse con la parte de investigación y todo, pero hay tareas por ahí más rutinarias que... Está Aimé atrás. Bueno, desde ya que tiene que haber una ética, ¿sí?, que plasmada, que no vaya en depredación del trabajo, del desarrollo de nuestros propios egresados. Esto desde ya que tiene que estar plasmada esa ética en la regulación de este sistema, pues estamos hablando de algo que se sistematice para todas las facultades, para toda la universidad. O sea, no estamos hablando de una competencia de nosotros contra otros, ver cómo nosotros nos financiamos. Ahora, ojo con esto de la competencia, ¿sí? Porque si nosotros vamos al desarrollo tecnológico, que es el espacio que muchas veces tienen las universidades, y ese desarrollo es abierto, no es en sí una competencia, sino que es un aporte por el cual vos cobrás por el servicio que das. Entonces, eso genera un desarrollo también de la carrera, de la carrera profesional, te permite generar posgrados, te permite, o sea, abramos el abanico, no entendamos que el espacio ya está reducido, de que no hay, o sea, que va a haber una competencia donde uno le va a sacar a otro. No, lo que tenemos que entender es que este proceso tiene que ser para crecer dentro del desarrollo de nuestras propias carreras, con un aporte tecnológico de la universidad a alguien que necesite ese servicio y que quiera que se lo dé la universidad por las capacidades que tiene. Bueno, yo quería hablar un poco también desde la experiencia personal. Yo he sido becaria de becas BIS, de becas I+D, que es Investigación más Desarrollo, y también de las becas del CRTEC en Mendoza. Hacemos trabajos a terceros, pasan por el Consejo Departamental. La verdad que eso ayuda al departamento a tener un fondo y también a los mismos laboratorios a poder comprar materiales e insumos. También ayuda a los becarios, que somos los estudiantes, a poder tener una relación más cercana con lo que es el trabajo y lo que es la parte laboral. Y también lo que quería rescatar, por ejemplo, yo la semana pasada estuve en un congreso de la Asociación de la Tecnología del Hormigón, de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, y hubo un orador que venía de una universidad de Corea. Lo que él nos explicó que allá las empresas financian ciertas investigaciones y a los alumnos les ayuda, también le dan un pago, una beca, y también lo dan al departamento para que investiguen ciertas cosas y también ayudan con el equipamiento de los laboratorios para generar los profesionales que se están necesitando en el mercado, disculpen la palabra mercado, o en la sociedad. Y no solamente en Corea, sino también esto hablando con distintos ingenieros recibidos, también pasa en otras partes como en Italia, que las empresas son las que financian muchas partes de la investigación y es muy bueno para el estudiante el tener esa relación. De hecho, yo he estado en varios laboratorios de ingeniería civil y muchos son trabajos a terceros, donde nosotros, si no tuviéramos eso, no podríamos llegar a ver esos trabajos o esos ensayos, porque son caros, porque no se pueden financiar o porque no es algo que sea común. Eso quería nomás decir.
Gracias. Bueno, no, yo quería comentar que también están todas las carreras de posgrado, que eso también genera ingresos a las facultades y a la universidad que ayudan a poder, bueno, sostener parte de lo que no viene por el presupuesto. Pero sí, volvemos a lo mismo, el presupuesto tiene que generarse desde el Estado y debería cubrir todas las necesidades de la universidad, al margen de esas acciones que se realizan para poder tener el funcionamiento adecuado y en muchas ocasiones poder, bueno, generar el mantenimiento que en una época no se podía generar porque no alcanzaba el presupuesto para realizar mantenimiento, equipamiento, etcétera. Siguen habiendo un montón de falencias y yo creo que si uno observa, digamos, por ahí los laboratorios o el equipamiento de los laboratorios, sin esos trabajos a terceros no se podría renovar, incrementar o modernizar. Y muchas veces sí hay que tener en cuenta eso de no competir con los graduados y la manera de hacerlo es generar trabajos que necesiten la certificación de un ente público como una universidad, que es, los trabajos a los que se debe apuntar desde la universidad para no competir ni con las consultorías ni con los egresados que nosotros formamos. Y en cuanto a lo que comentaban de generar esos laboratorios, así como se generan los hospitales para que brinden un servicio y a su vez sirvan para las actividades de formación de los estudiantes, eso sería excelente, porque ahí estamos hablando de generar laboratorios, unidades, no que produzcan trabajos a terceros, sino que formen a los estudiantes en determinadas áreas y que sean financiados o por el Estado, que sería, como decía Guillermo, que salga de otro bolsillo, o por también empresas del medio que aporten a lo que están necesitando de la universidad, y sería esa acción en conjunto de servir o de la universidad mirar un poco más al entorno, a la industria, y que la industria también mira a la universidad y se retroalimenten entre sí, sería lo ideal, ¿no? Sí, yo coincido con mucho de lo que se dijo en cuanto a la relación que debe tener la universidad con la sociedad en general, no tan solo con lo que sería el mercado de las empresas y demás, sino también con las demás instituciones del Estado, en donde deberíamos servir como consultores preferenciales de las instituciones públicas. Hay algunas cuestiones que recién se mencionaron, como el tema del financiamiento a través de los producidos propios, y yo quisiera hacer hincapié con algo que es, para mí particularmente, una deuda que se tiene, y es el tema de las tecnicaturas. Yo no creo que las tecnicaturas deberían ser un coto de recaudación de la universidad. Las tecnicaturas también deberían ser financiadas por el Estado, también deberían ser financiadas por el presupuesto. Creo que es un reclamo pendiente que se tiene que hacer, porque si no lo dejamos como que nosotros las tecnicaturas las usamos para producidos propios, pero queda ahí. Y muchas veces esas tecnicaturas sirven para que se financien actividades de determinados sectores políticos. Entonces, yo preferiría que las tecnicaturas fueran financiadas también por el Estado, también a través del presupuesto, y que garanticemos también la excelencia de todas las tecnicaturas. Más allá de eso, insisto en algo que también se dijo, que no se debe renunciar a la lucha, porque tiene que ser el presupuesto acorde
para la universidad, para el financiamiento de todas las actividades de la universidad, no tan solo la enseñanza, sino también la investigación. Y eso tiene que quedar también perfectamente claro. Y en mucho de lo que se dijo, yo creo que hay que hacer declaraciones a través de los consejos, de las agrupaciones, de los centros de estudiantes, de todo lo que, en donde tengamos la posibilidad de incidir para que se siga reclamando por el recorte presupuestario, se siga reclamando por un mayor presupuesto para la universidad, se siga reclamando porque esta lucha es irrenunciable, pero también es irrenunciable lo que viene a continuación, que es una distribución adecuada del presupuesto, porque si seguimos, como algo que dijo hace un rato Ramón, si nosotros tenemos, yo no diría por 4, diría por 10 multiplicado el presupuesto, lo mismo seguiríamos siendo deficientes si tenemos la misma distribución y los mismos vicios de distribución que tenemos en el presupuesto actual. Bueno, cortito, completando un poco lo que dijo Guillermo y lo que dijo Gustavo, yo creo que los laboratorios son parte del diseño curricular y las actividades de los laboratorios no deberían ser exclusivamente demostrar una prueba o un experimento determinado para comprobar algo de la teoría. Me parece que la discusión es más profunda y el graduado y el estudiante debe participar en el laboratorio, aún en servicios a terceros, porque es parte de su formación. Es más, debería estar diseñando nuevos experimentos y nuevas pruebas en esos laboratorios, porque es parte de su futuro trabajo profesional. No debemos limitar el laboratorio nada más que a una pruebita de, qué sé yo, de magnetismo. Creo que es mucho más profundo. Si produce dinero o no, es cuestión de regularlo, y si nos sirve para la institución, es cuestión de regularlo. No lo veo mal. Lo que sí creo que el estudiante debe comprometerse con ese trabajo en el laboratorio, en el servicio a tercero. Es parte de su formación. Después, como profesional, también va a ser lo mismo si ese área le incumbe en sus actividades. Una cosita, yo quería hacer, digamos, una pregunta o una reflexión desde el punto de vista de la formación de ingeniería. Uno siempre a veces suele encarar los problemas, o al menos es mi forma de razonamiento, por el absurdo. Digo, ¿qué pasa? Me hago esta pregunta, ¿qué pasa si tuviéramos el famoso presupuesto que merecemos, que será el actual, 1 por 10, por 20 o por el número que sea? ¿Tendría sentido seguir ofreciendo este servicio a terceros? ¿De seguir buscando plata en función de qué? Digo, creo que debemos exigir el presupuesto que tenemos que tener, creo que debemos cumplir la función primordial de la universidad, que es estar a la vanguardia del conocimiento, a la vanguardia de la innovación, y en todo caso brindar un servicio que no está en el medio, que no existe y que lo podemos brindar precisamente por nuestro conocimiento y por nuestra estructura de equipamiento y de cosas que tendríamos si tendríamos lo que merecemos. ¿Me explico? Y un poco con respecto a lo que comentaba Guillermo, digo, es un poco cruel el tema. El Estado no te da los fondos que necesitas o los fondos adecuados y después te contrata y te paga por aparte por brindarle un servicio de auditoría o de lo que sea. Entonces, ahí hay un pego, un caricia y te pego a la vez, que es parte del juego que nos hace el Estado, digamos. Entonces, yo creo que tendremos que, repito, exigir lo que nos corresponde y tratar de no perder el norte, más allá que en ese andar o en esa lucha tengamos que tener este trabajo a tercero regulado. Yo quisiera hacer un par de reflexiones cortas y abrir el debate del punto 11, que si bien se mencionó colateralmente, todavía no lo hemos tratado directamente con propuestas concretas.
También a veces viene bien levantar un poco la mirada y no solo ver el pago chico, ¿no? O sea, no solo ver lo que estamos haciendo nosotros, sino lo que pasa. Después tenemos el tema de la internacionalización y tiene que ver con eso, ¿no? Guillermo y yo tenemos un conocido común, Ramiro Jordán. Él es boliviano, se recibió en la Universidad de La Plata y actualmente ejerce como docente y como investigador en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Y él nos contaba en alguna de las charlas que tuvimos que él cobra, y estamos hablando de una universidad pública, una universidad como son las universidades públicas en Estados Unidos, que los estudiantes pagan para estudiar, más allá de que hay planes de becas, etcétera. Y una universidad con un presupuesto muy importante, él cobra su salario 9 meses al año. Los otros 3 meses se los tiene que conseguir a partir de contratos con el medio. No lo digo porque me guste ese modelo, obviamente, pero digo, cuando uno levanta la mirada y ve otras realidades, también a veces reconsidera cómo está uno, ¿no? Además, su performance como docente o como investigador es medida no solo por lo que hace académicamente, sino justamente por todos los servicios que ofrece a partir de los contratos que consigue con empresas. Y otro tema que también es importante para tener en cuenta es que en otros países, no solo en Estados Unidos, en Europa, en muchos otros países, el porcentaje de dinero invertido en investigación es mucho más lo que invierte la empresa privada, el sector privado, que lo que pone el Estado. En cambio, en nuestro país, la inversión privada en investigación prácticamente no existe, es muy poca, y la inversión estatal en investigación es comparativamente mayor, comparativamente a la privada, pero muy baja en términos de Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, tenemos una serie de condicionantes, una serie de situaciones que nos condicionan a tener que tratar de buscar soluciones no ideales. Entonces, un poco resumiendo, no quiero extenderme demasiado, yo creo que sería un buen ejercicio que nosotros nos dediquemos a determinar cuál sería el presupuesto que requeriría la universidad para funcionar correctamente. Tener ese dato, no porque uno quisiera tener el dinero en función de ese dato, pero aún sabiendo que no vamos a conseguir ese dinero, tener ese dato porque es un elemento para poner sobre la mesa en la discusión. Por otro lado, eso no significa inmolarse diciendo, si no tengo ese dinero entonces no hago nada. Mientras tanto, hacer todas las otras cosas que hacemos, servicios a terceros, etcétera, para generar o para complementar los recursos del Estado, a la vez que reclamar, pero con ese argumento, porque si no uno dice, yo necesito más presupuesto. Ok, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, me parece que es fundamental que nos aboquemos a elaborar ese presupuesto que teóricamente necesitaríamos nosotros para funcionar correctamente. Nada, algunas reflexiones que quería compartir. Y abrimos también la discusión del punto 11, que es específico ya no del presupuesto a nivel del dinero que entra, sino de cómo lo distribuimos. Ángel. En aras de proponer algo, yo creo que en el punto anterior, en este punto, tendría que ser público y de conocimiento de la comunidad universitaria cómo se distribuye el presupuesto. No puede ser algo cerrado porque al final de cuentas parte de los impuestos de toda la gente. Entonces yo sé por ahí que el rectorado se lleva gran parte del presupuesto. Lo he escuchado miles de veces. Bueno, está bien, ¿cuánto es? En nada de poner los números por lo que necesitamos y todo eso, cómo se distribuye. Simplemente eso. Publicidad. Guille, vos dijiste que tenías cosas para decir sobre el punto 11. Sí, a ver, primero,
El presupuesto se distribuye hoy a través de una fórmula que prácticamente no cambió. Nosotros en el 2017, cuando armamos la plataforma para llegar al rectorado, propusimos el presupuesto base cero, que era simplemente que cada facultad eleve sus necesidades presupuestarias. Pues yo creo que con esa idea perdimos un montón de votos, literalmente. ¿Por qué? Porque hay facultades que no pueden justificar su presupuesto. Porque acá hay algo que se llama cuarta columna. Cuando uno pide la orgánica de la facultad X, vienen 3 columnas: nombre y apellido, número de legajo y cantidad de dedicaciones. ¿Sí? ¿Cuál sería la cuarta columna? ¿Qué imaginan? No. La cuarta columna sería en dónde están aplicadas esas dedicaciones. O sea, lo ideal sería que dijera fulano de tal, legajo tal, 2 dedicaciones y las 2 materias donde da clase, donde aplica las 2 dedicaciones. La cuarta columna no existe en la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Y después hay cosas que uno sabe, por ejemplo, hay facultades donde todos los directores de departamento cobran dedicaciones exclusivas, pero no dan clases por la dedicación exclusiva, pero cobran dedicaciones exclusivas. En otros casos cobran complementos de beca. Y hay facultades donde los grupos de investigación, los que dirigen, tienen dedicación exclusiva. Otras, agatas, tienen una dedicación simple y en algunos casos ni siquiera tienen dedicación, porque tienen 2 dedicaciones, pero tienen 2 cursos a cargo y dirigen un proyecto de investigación. O sea que lo hacen ad honorem. Bueno, ahí está la inequidad en la universidad. Entonces, ¿cómo distribuir el presupuesto? Lo primero que hay que hacer es obtener la información fehaciente de la universidad. Información que, por ejemplo, la Secretaría Académica la tiene. Yo recuerdo cuando el secretario académico de la universidad era el ingeniero José Virgili, él hizo un trabajo recopilando, generando la cuarta columna. Bueno, ese trabajo nunca llegó a ver la luz porque automáticamente el rector le dijo, rompelo. Y poco tiempo después dejó de ser secretario académico el ingeniero Virgili, pobre. Pobre digo porque falleció, además. Pero eso es lo que pasa en la universidad. Despertémonos y démonos cuenta. Lo primero que necesitamos saber es cuál es la realidad de las facultades. Por eso proponíamos el presupuesto base cero. Imaginen que en algunas facultades el propio decano llamó a votar cualquier cosa menos a nosotros, porque lógicamente no tiene forma de demostrar por qué en una carrera que tiene 7 estudiantes, todas las materias tienen titular, adjunto y ATP de primera. 7 estudiantes, 8. Si quieren digo cuál es. No lo voy a decir. Es una facultad que casualmente no acreditó ninguna carrera cuando se presentó la acreditación. Roberto se ríe, ya sabe quién es, y tuvimos que salir corriendo todos para que pueda acreditar. Y al día de hoy todavía no acreditó, y dudo que acredite. Pero no importa, yo digo, esa es la realidad de la universidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que plantear nosotros como documento? Y plantear el presupuesto base cero, o sea, decir, porque
antes dijeron, ¿qué necesita la universidad? ¿Qué presupuesto tiene que pedir la universidad? Bueno, primero tenemos que saber qué presupuesto necesita cada facultad. Claro. Entonces ahí uno dice, porque voy a dar otro ejemplo, hay regionales que tienen 12 secretarios, o sea, 12 secretarías. Entonces, no hay como una ley orgánica, ¿no? No existe un reglamento que diga cuántas secretarías tiene que tener una facultad. Hay una facultad que tiene secretario de Ciencia y Tecnología y subsecretario de Ciencia y Tecnología y tiene 0 investigadores, ¿cómo se dice? Categorizados, 0. Y tiene secretario y subsecretario. Entonces, bueno, ahí hay dedicación exclusiva y toda una serie de cosas. Y después está el tema de los no docentes, porque yo cuando hablé del 40% de esta facultad, yo tengo 220 no docentes cuando mi planta ideal son 350 para el volumen que tiene la facultad. O sea que tengo más de 100 personas contratadas con monotributo. Imaginen, inflación, juicios laborales, lo que quieran. Podemos hablar de todo eso. Pero digo, ¿y eso cómo se soluciona? No sé, pero el rectorado tiene 480 no docentes. Córdoba tiene 214. Y así. Entonces, bueno, ahí hay inequidades. ¿Cuándo se va a...? Porque la otra vez me dijeron, yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto del Superior, me dijeron qué linda va a ser la discusión. Le digo, bueno, yo estoy esperando, tengo el mate, tengo todo preparado. Ahora, ¿cómo se va a discutir? ¿Qué sé yo? Yo creo, si me apuran un poco, que vamos a terminar votando la misma fórmula del año 94, y nada más. Y puede haber un refuerzo para la... No, la variable es que eso se diseñó... Nada. Hay una componente que tiene en cuenta una ordenanza que es la 1513, que hace una polinómica donde tiene en cuenta graduados, tiene en cuenta grupo de investigación, pero eso distribuye un 1% del presupuesto. El presupuesto se distribuye, y además hay otra cosa, que es, cuando cerró la gestión Broto, todas las regionales teníamos rojo. Algunas tenían 2%, otras tenían el 140% de rojo. O sea que el presupuesto nominal era 100, pero el devengado era 240, 250. ¿Se entiende? Bien. Cuando asumió IASA, eliminó el rojo. ¿Qué significa eso? Que le transfirió a las facultades regionales el devengado. Como conclusión, uno cuando mira la distribución presupuestaria, ve que Buenos Aires está primero con 12, algo, Córdoba está segundo con 9 y pico. Bueno, ahora cuando uno mira el devengado, Córdoba es la primera, porque tenía un rojo del 18 o 20% y se lo blanquearon. O sea, y se blanqueó, esto no lo vamos a escribir en el documento. Se blanqueó definitivamente, digamos, quedó incluido en el presupuesto. Es que los decanos no recibimos nunca más la planilla de distribución, donde figuraba el rojo. Nosotros recibíamos todas las reuniones de decano una planilla que te decía, tu presupuesto es 100 y gastaste, en el caso nuestro era 2% de rojo. 102, listo. Todos los meses lo recibimos. Y ahora esa planilla no se ve más. Esa planilla desde el 2017 se eliminó, no fue entregada nunca más. Entonces yo lo que hago es actuar, se transformó a puntos y los puntos son X cantidad de miles de puntos y nada, se ejecutan los puntos. Eso corresponde al 12 y pico y no. Es eso. Entonces,
Yo digo, queremos hacer algo serio y tenemos que ver qué necesita cada facultad. Esa es para mí la clave está ahí, en qué necesita cada facultad. Lo que pasa es que va a haber facultades que, bueno, porque vos mencionaste el tema de los sistemas. ¿Por qué crees que la universidad no adopta claro el CIU guaraní? Porque el CIU guaraní blanquearía las situaciones de las regionales que dicen tener 500 alumnos y tienen 148. Bueno, pero si acordamos acá que la propuesta nuestra va por ese lado, yo suscribo, me parece bien, pero escribirlo te quiero decir, y ponerlo ahí. Dejaste mudos a todos. No, pero es que lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es la verdad. Y después, antes hablaban de producidos propios, de cosas. Sí. Hay facultades que cobran el ingreso. Bueno, Tucumán, lo han denunciado los estudiantes, se han cansado de denunciarlo, los estudiantes de Tucumán, y se sigue cobrando el ingreso, qué sé yo. Hay facultades que cobran otras cosas, no importa. Pero bueno. Marcelo quiere decir algo. Muchas gracias. La verdad que el tema de la distribución presupuestaria es la ley de leyes dentro de nuestra casa, digamos, ¿no? Porque ahí está determinada la voluntad política que tiene la institución para con sus distintas actividades. Recién lo escuchábamos a Guillermo de cómo es que se distribuye el dinero desde hace ya muchos años, y también escuchamos que existe una reglamentación, una ordenanza que distribuye parte de ese presupuesto de otro modo, teniendo en cuenta otras actividades que no solo sea cuántos estudiantes tenés, cuántos graduados tenés, o sea, cuántos, sino que, porque, a ver, lo que quiero llegar es que la UTN, al tener 30 facultades regionales, no tiene una visión unificada de la institución. Es una fortaleza que muchas veces nos llenamos la boca de decir que estamos en todos lados y que tenemos todas las realidades, pero también es una debilidad, porque, bueno, hemos escuchado los comentarios, hay facultades regionales donde no hay docentes categorizados, evidentemente el interés por ir a la frontera del conocimiento no es grave, no es importante. Y entonces, ¿cómo hacemos para congeniar todas estas visiones? Porque soy consciente, ¿no?, como vidrio, que no todas las facultades regionales tienen las mismas potencialidades por circunstancias de su locación, por circunstancias de si tiene o no algún centro productivo o científico en sus cercanías. Algunas tenemos, yo soy de Buenos Aires, el que no me conoce, obviamente más ventajas que otros. Pero a la hora de distribuir el presupuesto, cuando tenemos que financiar laboratorios que nos permitirían jugar en otras ligas, escribir papers que nos permitan subir en los benditos rankings que andan dando vueltas por ahí, no tenemos ese dinero. Y nos quedamos no, mirá, lo que pasa es que la tecnológica forma ingenieros. Yo diría que la tecnológica forma también ingenieros, pero nosotros no podemos ser solo un enseñadero y decir, si a mí me dan los videos que los mejores profesores han realizado para verlos uno a continuación del otro, en el orden adecuado, con la guía de trabajos prácticos adecuadas al lado, y voy cada tanto a la universidad para hacer alguna práctica, me voy a recibir de un buen ingeniero, la verdad no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque no van a formar, ayer lo hablaba con alguno, no sé si está presente por acá, el networking que se necesita hoy en día para laburar en la industria, en el mercado.
Entonces, bueno, me fui un poco con las ramas acá al final, pero a mí me parece que sería muy bueno que nosotros, en el marco de esta organización, pudiéramos plasmar en el documento. Yo la verdad que no tengo presente hoy en día cuál es la polinómica a la cual Guillermo hizo referencia, que está enmarcada en una ordenanza que distribuye poca parte del presupuesto, pero donde ahí sí hay otros valores u otros factores a tener en cuenta, que distribuya más presupuesto a los efectos de poder privilegiar otras acciones que se llevan en las facultades que tienden a ir a la frontera del conocimiento. Y no solamente a tengo tantos alumnos, que vaya a saber si te están contando los alumnos de tecnicatura o no, que luego están financiados por otro lado o que pagan, porque como ya dijimos, no se puede comprobar con la multiplicidad de sistemas de gestión que tenemos en nuestra casa. Nada más, gracias. ¿Quién sigue? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, no sé. Acá hemos tomado nota de lo que se estuvo diciendo. Vamos a tratar después de sintetizar todas las opiniones recibidas. Entonces, si no hay más que opinar sobre podemos pasar al último tema, que es, antes de hablar, yo querría decir algo. A ver, se me ocurren varias cosas. Digo, la primera, obviamente no sé si está al alcance de nosotros decidirlo, podemos proponerlo, pero si hay una grilla para un concurso donde se asigna tanto puntaje a los antecedentes, tanto puntaje a la clase, etcétera, y todo maneja o está estipulado manejar un rango desde acá hasta acá para tantos valores, esa polinómica tranquilamente se podría transformar o se podría proponer una grilla similar, una grilla donde, qué sé yo, pongamos tanto porcentaje por investigación, tanto por carrera, tanto por alumnos, tanto por las distintas actividades que produce la facultad, y donde todas las facultades tengan que caer en el mismo análisis, digamos, y entonces creo que la repartija ya sería distinta, se repartiría de otra forma. Ahora, no sé si logro explicar lo que propongo. Sí. Lo que pasa es que ¿cuánto es el porcentaje de presupuesto en salarios? 90. Claro. Es una discusión, pero es, a ver, la gran mayoría, digamos, ponele 90. Entonces, ese presupuesto tiene que ver con esto que decía Guillermo, digamos, ¿dónde están esos cargos? Digamos, ¿a qué están aplicados? Porque vos podés hacer una polinómica que incluya todo eso, pero solo va a influir en la parte que no son los salarios, porque los salarios van por esa otra planilla. Y el otro detallecito que quería comentar era respecto de los producidos propios, de la pregunta anterior que había quedado dando vuelta por ahí, que tenía que ver con dos cosas. Guillermo puso la palabra mercado en juego y hace ruido y golpea, ¿no? y golpea mucho. Y por otro lado, pusiste el ejemplo de lo que pasaba en otros lados. Y la realidad, hay dos visiones muy distintas en esto. Una es, si nuestra universidad fuese privada, que nos venga a buscar una empresa privada para hacer alguna cosa está bien visto. Si somos estatales y nos viene a buscar una empresa privada, estamos mirados con una lupa que es negativa. ¿Cómo se van a casar con una empresa privada? Y entonces estamos en la única órbita de brindar servicios al Estado, por un lado, y que el Estado no nos pague en el presupuesto, pero nos brinde un servicio o nos pida un servicio por otro. Es una situación media nefasta esa, pero creo que la solución sería
pensar que esa palabra tan mal vista que es mercado no está tan mal vista. La facultad tiene capacidad intelectual y ingenieril de proveer servicios que nuestra comunidad necesita y hay que brindarlos. No queda otra. Y digamos, y no hay que tenerle miedo a esa palabra mercado, porque creo que realmente no estamos generando un desfalco en la sociedad. No, estamos brindando el servicio que la sociedad necesita. Entonces eso. Gracias, viejo. A ver, es más, yo creo que la relación debería ser todavía más cercana. Yo ayer conté una experiencia en esta misma comisión que yo sé que a muchos les generó orgullo, que es el tema entropía. Entropía estuvo sostenida por Samsung, después por Pan American Energy y Mercado Libre. Yo sé que eso a alguno le hace parar los pelos, pero esas empresas, vamos a llamarlo así, la responsabilidad social, que para mí es el marketing que hacen las empresas, diciendo, nosotros participamos dándole becas a 400 estudiantes de La Matanza para que, bla, bla, bla. Bueno, eso a la empresa le sirve y a nosotros también. Y yo diría que a nosotros nos sirve más que a la empresa, o por lo menos desde nuestra óptica de universidad pública. A eso voy. Yo no le tengo miedo a esa discusión. Las tecnicaturas son un tema aparte. Hay tecnicaturas que están sostenidas, por ejemplo, nosotros tenemos una tecnicatura que está sostenida por un gremio. ¿Le vamos a decir que no al gremio? ¿Le vamos a decir que no? Porque está mal que la gente pague. Es el gremio el que paga para que nosotros le formemos a los hijos de los empleados del gremio. Doy un ejemplo. Después hay otras que no, que arrancaron sostenidas por la municipalidad de algo y después terminan poniendo plata a la propia gente. Ahora, en la universidad hay casos mucho más graves. Hay tecnicaturas que están sostenidas por el Estado y la facultad le cobra a cada persona que va a cursar. Entonces, eso es mucho más grave que haya una carrera, llamémosla, le dicen de pregrado, pero no es de pregrado, una carrera corta donde el estudiante paga para hacer un curso o una carrera corta. Esa es una discusión, si quieren la damos, pero me parece que a esta altura ya es bastante complejo el tema. Ahora, que el Estado esté financiando una carrera que después se cobra, a mí me parece una locura. Que haya una facultad que tiene 90 dedicaciones docentes destinadas a tecnicaturas pagas, y bueno, la verdad que está mal, teniendo en cuenta que hay una faltante de dedicaciones pavorosa. Bueno, ese tipo de cosas son las complicadas. Ahora, también es cierto, porque ahora yo soy paritario. Lo que se está discutiendo hoy en la paritaria es la estabilidad de los docentes de la tecnicatura. Entonces el otro día se me ocurrió, porque ellos hablan, porque pregrado. Yo le dije, miren, déjenme decir algo. Están los tres gremios, las tres expresiones gremiales, más el vicerrector, el rector y yo, somos dos, digamos, decanos y las expresiones gremiales. Yo les dije, miren, primero, es un error llamar a eso pregrado. Pregrado es algo previo al grado. Las tecnicaturas no son un pregrado. Las tecnicaturas son tecnicaturas, carreras cortas, punto. Pretender que darle estabilidad a un docente de una tecnicatura porque tiene una dedicación simple de adjunto que se la dieron erróneamente, alguien se la dio erróneamente en algún momento, es una locura porque la formación de ese docente no tiene nada que ver con la formación de un docente de grado. Hay gente que da clase en tecnicatura que es técnico, o sea que no cumple con lo que dice la ley siquiera para ser docente.
Pero ahí está la discusión y es muy probable que la perdamos la discusión. Que se entienda esto, ¿eh? O sea que vamos a tener docentes, como ya tienen 5 años y qué sé yo, por el artículo 73, va a haber docentes que no están preparados para ser docentes, pero que van a ser docentes de la UTN. Es una locura. Ahí, cuando yo planteé eso, se frenó la cuestión. Y saltó uno de un gremio rápido, el tipo dijo, bueno, aunque sea reconozcámosle horas cátedra. Bueno, está bien, si querés discutimos eso. Yo lo que no voy a hacer es bancar que los nombren docentes. Y no me parece una locura. Pero bueno, eso también es lo que está pasando. Y eso es presupuesto. Porque ahí hay un montón de guita dando vuelta. Después está el instituto, que también es una fuente, y también ahí hay docentes que le han dado dedicaciones docentes cuando son gente que forma un terciario. O sea, tampoco tienen nivel de docente universitario. Bueno, es otra discusión. Perdón, ¿no? Porque no quiero que nos deprimamos, pero bueno. Pero acá tenemos las pastillas de después con el almuerzo van a levantar el espíritu. De antidepresivos, tenemos acá pastillas para repartir, el que necesite pide. Es que todavía, como todavía los docentes de Tecnicatura no adquirieron el estatus de docentes, porque ahí está la discusión planteada, es que no hay forma de ubicarlos. Porque además una Tecnicatura es una carrera a término, donde vos dejás de dictar la Tecnicatura, ese docente queda en un... Porque ayer se planteaba el tema, hoy planteó él el tema de los docentes de química, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, un docente de química o incluso alguno de sistema de representación, se puede estudiar la manera de reubicarlo en algún otro, pero a un docente de Tecnicatura no tenés forma de reubicarlo. Entonces lo que hay que hacer es evitar, hay que votar en contra, hay que eliminar esa posibilidad. Obviamente el tema que está planteando Guillermo nos genera a todos bastante escozor y algo de depresión, pero en la línea de ser propositivos, acá hay varias cosas que se fueron proponiendo y que fuimos tomando nota. Yo les propongo darnos 5 minutos más para recibir si hay alguna otra propuesta en esta línea y pasar después al último punto, que me parece es un tema muy importante y que no quisiera que terminemos sin cubrirlo. Así que Ramón, no sé si había alguien más y después pasamos al otro tema. Desde lo propositivo, Uriel, porque nosotros hicimos propuestas, particularmente a Guille le consta de que yo le presenté un proyecto a IASA para distribuir precisamente el presupuesto y nos pidió por favor que no lo presentáramos. ¿Por qué? Porque iba a dar una discusión que él pretendía que se diera primero entre los decanos y hoy la situación es más compleja todavía, pero lo digo ¿por qué? Porque, a ver, la realidad es como la que hay y yo creo que nosotros nos tenemos que enfrentarnos a eso. Y tomo algunas cosas que se dijeron ayer. Dijeron, por ejemplo, bueno, pero nosotros tenemos cursos de más de 60 alumnos y por lo tanto eso hace que a mitad de año queden esos cursos vacíos. Bueno, la verdad que hay una propuesta de distribución del presupuesto que establece para primer año tomar como base 60 alumnos. Nosotros nos parecía que era un número absolutamente elevado. E hicimos propuesta de distribución del presupuesto modificando la cantidad de alumnos por comisión. ¿Por qué? Porque entendíamos también desde lo propositivo que bueno, que lo que había que hacer era cuantificar y en todo caso proyectar un presupuesto que fuera plurianual. Y para eso hay que tener algunas cuestiones. No es fácil, a Guille le va a tocar una discusión difícil. Yo le agrego algunas cosas que han hecho más complejo todavía esto. Hoy ya no tenemos solamente docentes de Tecnicatura, tenemos docentes de preuniversitario que están contratados por 1 hora, 1 hora y media, 3 horas. Lo puedo decir, a ver, cómo me afecta a mí como presidente de DASUTEN.
cobran 20.000 pesos en la mano y significa que hoy van a tener obra social por 20.000, por el 3%, 600 pesos. Y puede poner a su hijo, a su mujer, es decir, que hay un grupo familiar que va a ser subsidiado por el resto de los docentes para la obra social. Eso es un puntito chiquito. A ver, hay muchas cosas que a mí me afectan y que yo veo prácticas habituales de los docentes. ¿Cuántos docentes, cuando hay una baja en octubre o noviembre, designan una persona para que lo cubra hasta marzo y en marzo hace la cobertura de ese docente? Bueno, ese es un docente que le cuesta dinero a la universidad por muchos motivos, desde los descuentos de ley, y si ustedes quieren, discúlpenme el gaje del oficio, son docentes que le dan un alta en octubre, que hace consumos para Dasuten, le dan la baja y no paga lo que ha consumido durante ese lapso. Y esas son cosas que hay que hablarla claramente con los decanos, porque afectan en este caso una cuestión puntual que nosotros la vemos, pero son prácticas, bueno, de todos los días. Imagínense lo siguiente, a ver, un docente del instituto universitario, ¿a qué edad se jubila? 60 años. Todos los demás 65 o 70. Tienen regímenes distintos. A ver, yo he visto los sueldos de los preuniversitarios. Cuando los docentes de grado universitario comiencen a enterarse lo que se gana en el preuniversitario, no sé qué vamos a hacer, porque también tiene que ver con la distribución presupuestaria si es para pagar sueldos. O le agrego algunas cosas más que creo que van a ser más complejas para la discusión del año que viene. Se logró el financiamiento para carreras de sistemas, de electromecánica, creo que en San Francisco, en Venado Tuerto, y se me escapa alguna otra facultad. ¿Esas facultades van a recibir la misma distribución o ya han tenido un refuerzo presupuestario con la incorporación al presupuesto de esas carreras que vaya a saber Dios cómo la financiaban? No sé qué van a hacer, porque cuando vos le digas, che, pero ahora toda esta plata que te entró, bueno, la vamos a distribuir de otra manera porque vos ya tenés el refuerzo oficial de la nación. Bueno, ¿lo van a aceptar? ¿Van a decir, sí, ahora tengo 2 veces financiada la misma carrera, como la financiaba antes y con el presupuesto oficial del Estado? Y termino con esto, que también creo que es lo propositivo a pesar de que esté. Una pregunta que yo digo, dice Guillermo, hay un 1% del presupuesto que se distribuye por indicadores como por ejemplo algunos indicadores vinculados con la cantidad de graduados que tiene una facultad, la cantidad de grupos de investigación, es decir, y otros indicadores académicos. Cuando distribuimos el presupuesto, ¿vamos a premiar a los que tienen mejores indicadores académicos o vamos a subsidiar a los que crónicamente tienen peores indicadores académicos? Es decir, hay una facultad que tiene un nivel de graduación importante. ¿La premiamos en el presupuesto o le damos una mano a aquella que no consigue un número mínimo de graduados? Fíjense lo que pasaría con La Rioja, qué pasaría con Río Grande. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa que hay que ver con el presupuesto y que tiene que ser, mirar un poquito para afuera, dijiste vos. Bueno, yo defiendo el presupuesto universitario, pero en un país que tiene un 40% de pobres o indigentes, ¿cuál es la prioridad? Y yo quiero defender al presupuesto universitario, pero ¿qué hay que financiar en este momento que está el país? Bueno, eso también creo que es una gran discusión y hay que defender nuestro presupuesto, pero también hay que ver que tenemos un contexto y que creo que ahí viene otra gran cuestión, ¿no? Yo defiendo, después de discutir mucho lo que me pareció que fue un direccionamiento muy claro, digamos, de lo que han sido los procesos de acreditación, y creo que no estuvimos nosotros a la altura de las circunstancias para definir esto que se ha discutido acá. ¿Qué queremos nosotros de la UTN? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Cuáles son el objeto? Y defenderlo en las acreditaciones. Pero creo que la acreditación tiene algo valioso, pero que nosotros no aplicamos en la universidad, que es transparencia y rendir cuentas. Y cuando alguien dijo acá, bueno, ¿cómo distribuir el presupuesto? Alguien dijo información confiable, objetiva, validada, primero. Y luego algún principio razonable, como lo que ha expuesto acá Guillermo, para distribuir equitativamente el presupuesto. Porque obviamente creo que hay una distribución
ni siquiera política, clientelística del escasísimo presupuesto que tenemos en la universidad, y le hemos rendido homenaje a una persona que yo particularmente en lo personal quise y aprecié, pero creo que introdujo unas prácticas clientelares en la universidad que ha generado ese rojo que luego se blanqueó, porque nos gusta más entregar el presupuesto por abajo que la mesa que discutirla objetivamente. Bueno, quizás estamos en esa etapa, no es que no hicimos y propusimos. Quizás lo que tenemos que hacer es volver a buscar esas propuestas, ponerlas sobre la mesa y tratar de que la discusión sea lo más objetiva posible, y que obviamente, si hay que subsidiar una facultad por el motivo que fuera, puede ser, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el presupuesto, el número de investigadores. Termino con esto. El número de investigadores que tiene una facultad. Es más fácil tener un investigador y un proyecto de investigación y un doctor en Buenos Aires que seguramente en La Rioja. En función de una cohesión social, cohesión territorial, tener una oferta igualitaria en todo el país, hay que subsidiar La Rioja, es cierto, pero hay que pedirle a La Rioja que funcione, porque obviamente, creo, y lo digo acá, y no quiero hablar mal del decano, pero si yo fuera decano de una regional en donde todas mis carreras no acreditan, la verdad que me parece que también debería haber algún tipo de decisión institucional en esos casos. Así que bueno, no es que no hicimos y propusimos, pero bueno, habrá que retomar esa discusión. Yo creo que ahí queda en el documento, Uri, yo creo que en el documento, perdón, Uri, yo creo que en el documento habíamos planteado esto del presupuesto, de qué necesita cada facultad, pero al margen de eso, aumentar la proporción de distribución presupuestaria por la 15-13. Que después hay... ¿Qué? Sí, todo lo que se pueda, porque la 15-13 nació justamente para distribuirlo equitativamente, y Broto dijo sí, pero lo aplicó en un porcentaje muy bajo. Pero bueno, eso podría ser una propuesta, aumentar la después, para mí hay que discutirla la 15-13, ¿no? Sí. Porque está desactualizada. Sí. Pero también estaría bueno discutirlo. Lo que estaba por proponer cuando terminó de hablar Guillermo y Ramón es, además de antidepresivos, Gillette para cortarnos las venas directamente. Bueno, para cambiar un poquito el tono. Bueno, todo eso... ¿Hay más? No, para yo... Sí. Acá, lo que dice Carla, ¿qué ánimo le estamos dando a los estudiantes? Sí. Creo que está todo anotado. De todas formas, después se va a socializar todo eso y si falta algo se complementará. Nos quedan 25 minutos, así que les propongo que los dediquemos al último tema, que es el de la internacionalización. Abrimos el micrófono para hablar sobre ese tema. Quedaron mudos, ¿no? Había que abordarlo antes, tenías razón. A ver, mi experiencia, que es muy poca en esto, cuando hice un curso de especialización que lo dictó la Universidad Politécnica de Valencia, acá en Lomas de Zamora, bueno, tuve oportunidad de hablar con la gente de la Universidad Politécnica, y un poco lo que contaban es que en ese momento, que era el año 2000, la Universidad Politécnica facturaba $100 millones. Y era y estamos hablando del 2000, no del 2022 como estamos ahora. Digamos, la internacionalización creo que es posible y creo que es necesaria. ¿De dónde se inicia? Y creo que tenemos que básicamente empezar a conveniar con otras universidades, que tenemos convenios, pero creo que hay que potenciar o hay que elaborar cosas con otras universidades,
Y no sé si abrirse a empresas del mundo, porque no sé si el negocio pasa por ahí, pero creo que al día de hoy dictar cursos de maestrías y posgrados en general en convenio entre universidades logra dos cosas. Por un lado, la internacionalización de la UTN, que empecemos a salir al mundo y que el mundo nos reconozca como tal. Y por otro lado, facturación, producidos propios. Marcelo. Yo veo la internacionalización como algo ya muy consolidado en el espacio europeo. Todos sabemos, quien se ha interesado sobre esos asuntos sabe que en el espacio europeo de educación superior un alumno hace un semestre en otro lado siempre y cuando vuelve no tiene que dar vueltitas en gestión académica o como se llame, en esos lugares para que le acrediten lo que le corresponde por haber hecho un aprendizaje, una estadía en otro sitio que va mucho más allá de aquello que haya visto, o sea, de aquello disciplinar a lo que se haya enfrentado, porque el aprendizaje es multicultural y uno viene enormemente más formado. A mí lo que me preocupa, en mi experiencia de vida tuve una breve experiencia de internacionalización que la valoro muchísimo. En lo que a mí me preocupa en el contexto que antes estamos hablando, presupuestario, el contexto de país, la pobreza, es que hoy lo podríamos mirar casi como una utopía, porque para hacer convenios, como decía el colega aquí, llevar adelante acciones que sean bidireccionales, bueno, también tiene que tener la capacidad de recibir y atender. Y que claro, hay algunas universidades en la Argentina que han hecho lo que se llama, la de Nacional de Luján lo hizo, internacionalización en casa, que es genera un campus con viviendas y todo, donde, bueno, la evaluación que ellos hicieron es, tenemos dinero para internacionalizar a un grupo pequeño de nuestros estudiantes, no les pegaría a la mayoría. Pero sí podemos tener ese dinero para invertir en traer alumnos internacionales que les interese temas de la universidad. Y bueno, entonces en nuestro campus podríamos generar condiciones de algún tipo internacionales, dado que tendríamos alumnos de otras instituciones y eso parece, lo vendieron cuando yo lo escuché y me lo contaron como más accesible a los presupuestos de nuestras universidades. Claramente yo firmo cualquier cosa que diga, sí, tenemos que internacionalizarlos, pero ¿con qué presupuesto? ¿Con qué? Volvemos a lo mismo. Queremos, cualquier cosa que queremos hacer más allá de la dedicación docente al frente del curso, donde tenemos de los mejores docentes, donde en el aula seguimos formando a grandes profesionales, pero tenemos esa fortaleza, queremos investigar, queremos internacionalizar, no tenemos el dinero para seguir. Entonces a mí me parece que está muy lindo y yo firmaría cualquier cosa linda vinculada a internacionalización, pero sería hipócrita no mencionar que está atado al financiamiento que no tenemos. Gracias. Sí, en ese sentido, por ahí yo lo que veo es que, como vos decís, para internacionalizar hay que ofrecerle algo a cambio. A mí me encantaría ir al MID, pero el MID no sé si quiere venir alguno del MID a estudiar acá. Estamos hablando de una universidad que tenemos facultades que no acreditan una carrera dentro de la misma universidad. Entonces, por ahí lo que te pueden llegar a dar ellos es un apadrinamiento, pero no sé si van a querer venir como intercambio cultural, educativo. ¿Puedo agregar algo en el medio? Podemos internacionalizarnos saliendo de las fronteras de nuestro país. No tenemos que ir al MIT. O quizás sí, pero quiero decir, nos podemos internacionalizar o empezar en Sudamérica.
Obviamente, hay universidades, hay instituciones que tienen secretaría de internacionalización. Hay gente que ha estudiado sobre el tema y que se pone a realizar convenios con lo posible, que quizás el MIT no lo sea. ¿Entendés? El MIT está para en una de esas otras ligas, para intercambios, sí, está claro. Intercambios a nivel de doctorandos. Y ahí sí, en una de esas, de hecho conozco gente que va y viene al MIT, pero está en otra liga, está arriba, está en posgrados, postdoc y esas cosas. Entonces, tenemos que buscar lo posible, y lo posible en una de esas no es Europa, o quizás una partecita de Europa, pero podemos internacionalizarnos en Latinoamérica y tenemos que empezar. Es un gran aprendizaje salir y compartir otras culturas. Obvio que si son más lejanas parecen más atractivas, pero... Sí. Lo que nos gusta hablar a algunos, ¿no? Lo digo por mí. Yo quería me encanta el sentido de las preguntas porque están atadas una a la otra, ¿sí? Hay una asociación exacta en la secuencia de las preguntas. Volvemos a los puntos anteriores, ¿sí? No para retomar, sino para enlazar. Cuando nosotros decimos brindar servicios, hoy vos precisamente decías el tema de desarrollar los laboratorios para poder generar papers. Eso es una instalación de las facultades, de las universidades en el escenario mundial, ¿sí? Cuando vos discutís las ideas a nivel mundial, estás instalando la facultad y esa facultad pasa a ser atractiva para el mundo. Entonces, y volvemos a lo mismo que estábamos planteando en ese momento, el financiamiento. O sea, es un ciclo virtuoso el poder pensar que nos autosustentemos en áreas donde nos queremos desarrollar como universidad. Es ir una escala más allá de la educación, es generar conocimiento. Entonces, es un círculo virtuoso en pensar cómo nosotros podemos generar nosotros mismos esas oportunidades que hoy no tenemos. Y otra cosa, yo hay veces que veo o escucho en realidad un pesimismo en nosotros mismos que no se condice con nuestro espíritu de buscar generar soluciones y por eso somos parte de la ingeniería. O sea, para ver los problemas propios somos argentinos, autoflagelándonos, y cuando salimos al área profesional somos ingenieros que buscamos soluciones. Digo, conectemos esas dos cosas y vamos a hacer una mejor UTN. Gracias. Bueno, por lo que yo poco sé, hay algunos avances interesantes que se han dado dentro del ámbito de la facultad. Por ejemplo, en ingeniería industrial, el ingeniero Sac hizo un convenio con una universidad de Francia y hay intercambio de alumnos. No sé exactamente lo que acá se pretende encarar. Ahora bien, algo tenemos que hacer, porque pronto universidades extranjeras van a ofrecer cursos a distancia, de alguna manera para alumnos de la Argentina. Entonces, creo que tenemos que por lo menos empezar a andar. Puede ser modestamente, obviamente todas las cosas deben planificarse de alguna manera, pero hay que darle para adelante, si no la realidad nos va a pasar por arriba. Así que ese es el punto que yo quería marcar. Ahora le pasamos el micrófono allá atrás. Yo quisiera aportar algo por mi parte. Es cierto las limitaciones que tenemos desde el punto de vista presupuestario, no cabe ninguna duda, más todavía hoy en día con la diferencia que representa el cambio, ¿no? O sea, hoy para conseguir $1 es un montón de dinero y afuera todo cuesta en dólares o en euros y es mucho el dinero que se requiere. Pero yo creo que hay algunas, o sea, obviamente el primer paso sería conseguir más presupuesto
para en general y para las actividades internacionales en particular. Pero hay algunas cosas que se pueden ir haciendo y que se están haciendo y que quizás se pueden promover. Una, hay no pocos estudiantes que con su propio esfuerzo, con el esfuerzo de su familia o como fuera, logran viajar, hacer algún estudio afuera, una materia, un semestre, lo que fuera. Y cuando vuelven, creo que esto lo dijo Marcelo, cuando vuelven esto no vale. Entonces me parece que lo primero que debiéramos poner es, o proponer, es que se reconozca, que haya alguna forma de reconocer los aprendizajes que hacen los estudiantes cuando viajan. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante para el tema de internacionalización, algo que salió ayer en uno de los paneles, que es el tema del idioma. Hay gente que tiene oportunidades, por lo que fuera, porque tiene familiares en el exterior que lo invitan o por lo que fuera, o porque la empresa los podría enviar, y no van o no pueden ir porque no tienen posibilidad de desenvolverse en inglés. Entonces me parece que promover todo lo que tenga que ver con la cuestión del aprendizaje del inglés también colabora en ese sentido. Y en esa misma línea, a mí me consta, porque tengo relación con universidades del extranjero, que hay profesores de universidades del extranjero que estarían encantadísimos de venir aquí a dictar clase, porque los sueldos se los pagan sus universidades, les pagan el pasaje, les pagan todo. Y nosotros podríamos tener acá profesores visitantes, todas las universidades del mundo tienen profesores visitantes que dicten clases en inglés y que los estudiantes puedan atender a esas clases en inglés. Me parece que propongo estas tres iniciativas, digamos. Una, reconocer lo que los estudiantes hacen cuando viajan. Otra, promover y fomentar el aprendizaje efectivo del inglés. Y otra, tener la posibilidad de tener profesores invitados que dicten cursos en inglés en nuestra universidad. No sé quién estaba ahí con el uso de la palabra. Ahí aparecieron varios. Vamos. Para responder esto, ahí hay una pregunta que para mí tiene varios frentes. Institucionalmente, creo que el primer paso es trabajar en los convenios. Nosotros en Ingeniería Industrial acá, en esta facultad, tuvimos algunas experiencias. La primera con Alemania, muy empujado de la mano del rectorado en su momento. Después, bilateralmente, se construyó algo con una universidad en Francia, pero es remar en dulce de leche. Entonces, que en lugar de ser todo un esfuerzo, digamos, de 1, 2 o 3 actores en su momento para poder firmar un acuerdo y que efectivamente alguien financie y después el chico viaje y demás, si institucionalmente se trabaja o se tracciona esas relaciones, me parece que es el primer paso. Después lo del inglés y eso que decías recién, la realidad es que está buenísimo ir a estudiar a universidades de una liga, digamos, importante o de países más desarrollados, pero nuestros vecinos tampoco es que, en cada país de esta región, y la conozco de México para abajo de memoria, tenés universidades que están buenas, que se pueden hacer convenios donde se agregue valor mutuamente. No son todas, está claro, pero donde el idioma no sea la traba que deja fuera al 90% de los estudiantes. Porque es real, digamos, si vos no hablas inglés no podés ir a estudiar, es una realidad. Entonces, por ahí, en una agenda, decir, bueno, vamos a trabajar convenios, decir, bueno, es Iberoamérica inicialmente o algunas universidades en algunos países para todo el abanico. Y después los estudiantes también tienen que tener ganas, que yo eso no sé si efectivamente ocurre a los niveles que por ahí uno piensa o se flagela cuando dice, no estamos internacionalizados. Por un lado, también por eso que decían, vas a cursar y después no hay nada, digamos, entonces perdiste un semestre, no es que ganaste la experiencia, es desde el punto de vista de la carrera, por ahí perdiste un semestre. Entonces, para mí es como que, bueno, es como, ¿cómo hago girar la rueda? Bueno, por ahí institucionalmente trabajarlo, buscar digamos que las asociaciones con las otras universidades no sean una pérdida de un semestre por un estudiante, sino que eventualmente tenga que ver con su carrera y que sea una materia homologable, entre comillas. Lo que vos decías de los docentes está bueno, a mí me parece que eso sí te agrega y
digamos desde, hoy lo digo como docente, te abre mucho la cabeza poder trabajar con otra cultura. No todos los docentes de nuestra casa han tenido la oportunidad de trabajar en otros contextos, entonces me parece que eso sí puede sumar un montón. Y yo arrancaría por ahí. Después el presupuesto para mí viene al final. Es como por ahí atando a las preguntas anteriores, decir, ¿para qué querés la plata? ¿En qué te lo vas a gastar? Si hoy, digamos, yo te digo, ok, te financio con $1 millón un programa de intercambio. No sabemos ni con quién. Entonces, para mí, yo arrancaría con los primeros puntos. Perdón que hago una aclaración, Néstor, un segundito. Acá me dice por WhatsApp, porque acá utilizamos diferentes medios de comunicación, Vanina comenta que efectivamente existe la figura de la acreditación, que un estudiante puede acreditar un saber presentando su experiencia y o estudio y le dan materias a su carrera, que lo analiza el departamento. En todo caso, lo que hace falta es que sepamos que eso se puede hacer. El departamento de especialidad lo evalúa y dictamina si le da una o cuántas materias, si le toma un complemento de alguna temática, y también pasa con trabajos que digamos, demuestran que tiene los contenidos de la asignatura, y entonces presenta, se le hace un coloquio y cuenta su experiencia, y por ahí no tiene que cursar una materia. Esto lo puede hacer en Argentina o en el extranjero, ¿no? No necesariamente es sí o sí en el extranjero. Un estudiante que venía de la UBA incluso, por ejemplo, ¿no? Este es el más llano, entró acá pero se quedó cursando algo en la UBA, viene y lo acredita también después. O sea, puede ser un taller formal, en el extranjero local, en una universidad, o un trabajo también. Cualquier cosa que demuestre ese saber. Bien, gracias por la información. Estaba Néstor con el micrófono. Sí, esperá para... A ver. Me parece súper pertinente el comentario de Vanina. De hecho, voy a contar lo que me pasó hace un mes. Hay un chico que cursó una materia que quería homologar con la que nosotros damos acá. Y la realidad que el 50% de la materia no tenía nada que ver y no se lo homologamos. Entonces el chico efectivamente no puede trasladar el conocimiento. Y eso pasa, en mi opinión, porque mandamos a un chico a cursar una materia pensando que era equivalente y después los contenidos nada que ver. Entonces ahí es donde falla el proceso institucional, porque debería ser automático. Es si yo homologo lo que le dan en otro lado como titular de la cátedra o como responsable, lo que sea, una vez que la cursa, viene y es automático y no está en la discrecional del docente que le dice sí o no, no me parece, o bueno, dale, ya que lo hiciste en francés, bueno, dale, venga y te la doy. Sí, además que estamos hoy en día en un proceso de acreditación por competencias, de aprendizaje por competencia, con lo cual tampoco sería un criterio únicamente los contenidos. Pero bueno, sigamos, Néstor estaba pidiendo la palabra. Nos quedan menos de 10 minutos y rápido. Tenemos que ir cerrando, así que seamos breves y propositivos. Yo creo que, bueno, como decía Vanina, el canal está abierto como para poder homologar y también, como decía Marcelo, acá hay un tema de presupuesto que solucionado o dándole la posibilidad a alumnos a viajar. La experiencia de viajar y de convivir es muy rica, es indiscutible, pero no es para todos. Y también como decía Uriel, hay otras formas sin el presupuesto. Nosotros hicimos una experiencia el año pasado de clases espejo, y esas clases espejo eran clases simultáneas con una universidad de Colombia. Y estaba la posibilidad de interactuar todos los alumnos con todos los alumnos. Más allá de lo que explicaba el docente y de las clases que nos pusimos de acuerdo, y es más, nos pusimos de acuerdo con que, por ejemplo, una de las materias era diseño mecánico y la otra elementos de máquina, en la carrera de ingeniería mecánica, no de esta facultad. Y combinamos con los docentes para que, intercambiando los temas, den la mitad cada uno. Y después la interacción entre los alumnos, obviamente por Meet, o sea, por medios digitales, pero estaba la posibilidad de cruzar experiencia entre todos. Y ahí sí, con muy bajo o cero presupuesto,
hubo interacción entre todos. Y ahí sí llegó a todos, porque es indudable que viajando la experiencia que uno adquiere va a ser la más rica, pero no todos están en condiciones de viajar, ni económicamente y quizá por temas laborales o por un montón de otros temas no puedan viajar. Pero hay otras acciones que se pueden hacer y sin presupuesto, como decía Uriel, o un presupuesto muy bajo, que también enriquece y empieza a mover esta rueda de la internacionalización, ahí está. Así que se puede trabajar también en otros caminos y vamos acercando esta necesidad. Eso solo. ¿Quién pidió la palabra? Ahí. Muchas gracias. Quería agregar a lo que dijo Vanina, que en el Departamento de Ingeniería Química nosotros recibimos gente de Francia, hemos recibido y que han hecho cursos acá, por supuesto que bueno, saben español, ¿no? Y también de Polonia. Y también tengo muchos alumnos que he preparado para la beca DAD y que han ido a Alemania y que vienen con resultados y muy contentos y la verdad que tienen un aprendizaje significativo, ¿no? O sea que yo creo que la universidad se está internacionalizando, tal vez lentamente, pero lo está haciendo. Y después quería resaltar también que yo también me dedico a la investigación y quería aportar con algo que me pasó, que me llamó la atención, que fue que yo comencé con mis investigaciones a publicarlas en la revista de acá de la facultad. Y bueno, y como eso se expone en internet, me llamó la atención después de ir a congresos y que la gente reconociera mis trabajos, gente de Latinoamérica especialmente, y que después quisiera venir a trabajar conmigo, y de hecho lo hicieron. Y de hecho se anotaron en posgrados de la UTN, y de hecho también algunos hicieron el doctorado conmigo. O sea que yo creo que la UTN se está internacionalizando. Por supuesto que tenemos que trabajar mucho más en eso, pero yo veo que hay intercambio. Tal vez no un intercambio tan grande como tienen algunas universidades privadas que tienen departamentos que se dedican a eso y que luchan por un ranking, pero creo que nosotros lo estamos haciendo y bueno, tenemos que seguir trabajando en eso. Y creo que la gente nos están conociendo. Ya te lo paso. Tenemos 2 minutos más, así que sí, aprovechenlos. Todo lo que hemos escuchado son diferentes acciones, todas tendientes a internacionalizar nuestra casa, ¿no? De las acciones que hace, que comentaba antes Nicolás, que hace industrial, las que comenta Patricia, que hace química, lo que comentó Néstor, que hace mecánica, todos los conozco porque son todos de acá, pero debe haber en otras facultades cosas así. Pero el clímax de la internacionalización incluye el viaje y la estadía, porque va más allá del conocimiento disciplinar. Y el problema que tenemos, porque Vanina lo dijo, claro que se le puede acreditar, pero en una de esas te chocás, como contó Nicolás, que, mirá, lo que hiciste no es lo que nosotros damos acá. Y en la internacionalización europea, no le importa que fuiste a ver, lo que importa es que esté en el mismo nivel que en tu carrera y se acredita de manera automática a un semestre. De eso estamos a años luz, porque cuando hacemos la aceptación lo vemos como un contenido. ¿Qué viste? No, esto no machea, no, hasta acá llegaste, plin, plum, plan. Listo. Tal cual. Sí, es así. Bien, por mi parte, yo creo que la universidad debería de poner a disposición de los jóvenes graduados programas internacionales de becas, tales como la ONU, por ejemplo. En Tucumán, un graduado recién recibido ganó una beca de la ONU e hizo una maestría en una universidad de Brasil. Y ese graduado después volvió
a nuestra facultad y aportó todo ese conocimiento a nuestra facultad, a las carreras. Entonces creo que la universidad debería tener un abanico de programas internacionales más allá de nuestro presupuesto, sino que de becas internacionales que le permitan a jóvenes graduados hacer especializaciones, maestrías en otros lugares. Y que después, con el compromiso de que esos graduados vuelvan y vuelquen ese conocimiento en nuestras facultades. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Vengo a ser el malo de la película porque tengo que decir, se acabó. Pero es la 1. Debería estar servido el desayuno, no, el almuerzo afuera. Así que retomamos las actividades en 1 hora, ya en plenario con todas las comisiones. Gracias a todos.